Un cordial saludo a todos los amigos de este canal, Prédicas David John Guicho en español. ¿Cómo están? Qué alegría volver a estar aquí de nuevo con ustedes. Qué bueno volver a encontrarnos para hablar de visiones, de sueños. Y bienvenido. Va a ser un tiempo en el cual usted va a tener fe, esperanza y amor. Es lo que usted va a recibir en este tiempo. Bueno, estamos en una serie de sermones que dio el pastor David John Guicho en su iglesia del Evangelio Completo en Yoido, que se llama Sueños de la Cuarta Dimensión. Y el título del sermón de hoy está genial. Sé que les va a encantar, sé que les va a gustar muchísimo porque habla acerca de los sueños, pero de una manera muy especial. El título del mensaje es Sueños del tamaño de Dios. Y es que el pastor Cho siempre ha enseñado que nuestros sueños deben ser acorde al tamaño de nuestro Dios, sueños grandes, que cuando nosotros hacemos oraciones por sueños grandes, honramos a Dios, porque Dios dice, wow, tiene fe, mi hijo me está pidiendo esto, mi hija me está pidiendo esto, tiene mucha fe. Y a Dios le encanta la fe, a Dios le atraen las personas de fe. Así que bueno, empecemos el día de hoy con este gran mensaje que se titula Sueños del tamaño de Dios. Bienvenidos. El sermón empieza de la siguiente manera. Dice, existe un proceso que no se puede omitir si usted quiere ver algo grande hacerse realidad delante de sus ojos. Ese proceso es nada menos que concebir el sueño en el corazón. Los sueños y las visiones de un hombre que se conciben tienen el poder de crear una realidad. Se puede decir que el sueño es una posesión importante que uno tiene si realmente anhela un mañana creativo. Dios trabaja a través de los soñadores. Dios no puede obrar milagros a través de alguien que no tiene ningún sueño. No hay sueños si no hay visión, si no hay ninguno de ellos, no puede haber conquista. Por tanto, si usted quiere ser partícipe en la obra de Dios, primero debe aprender a concebir un sueño. Sin embargo, el sueño es diferente a la ambición del hombre. En el mundo hay muchos incrédulos que tienen un sueño. Muchos sueñan con alcanzar el éxito, con el fin de obtener riqueza y fama, y a veces venganza incluso. Viven apasionadamente para crear un mañana mejor, pero los hijos de Dios no deben tener esta clase de avaricia y ambición. No obstante, hay muchos hijos de Dios que confunden su propia ambición con la visión de Dios. El sueño de Dios y el sueño del hombre. Debe tener cuidado con el sueño que se concibe guiado por la avaricia. Por tanto, si usted tiene un sueño, tiene que verificar si el mismo coincide con la palabra de Dios o no. Es importante que cuando usted pruebe esto, lo haga únicamente con base a la palabra. Ninguna revelación o visión puede superar en autoridad a la palabra de Dios. La palabra es el parámetro de todo juicio en cuanto a la relación de Dios con el hombre. Por tanto, aunque usted arda en la visión, si la misma no coincide con la palabra, no es la voluntad de Dios. Si usted concibe el sueño de Dios, primeramente debe tener que abandonar toda clase de avaricia. De esta manera, logrará que la visión celestial se imprima en su corazón. Podemos recibir la visión del Espíritu Santo solo cuando renunciemos a nuestra avaricia y estemos dispuestos a oír la voz de Dios. De esto se trata cuando hablamos de los sueños de la cuarta dimensión. Al comienzo, Moisés soñó la salvación de su nación, pero fracasó. Y esto se debe a que soñó según sus propios pensamientos y sus propios planes. Por más que se trate de un sueño bondadoso, si Dios no está, no deja de ser una ambición y un producto de la avaricia del hombre. Por otro lado, Abraham y José triunfaron en medio de circunstancias que parecían imposibles,
porque soñaron junto a Dios. Si usted quiere recibir el sueño de Dios, debe caminar junto a Dios. Dios nos revela el sueño por medio de la Biblia, el Espíritu Santo, las predicaciones y la oración. El sueño de Dios no se compara con el sueño del hombre porque es grande. Lo que Moisés soñó cuando era joven fue la independencia de su nación. No había otro anhelo en él, pero el sueño de Dios era algo más grande. Dios soñaba a Israel como una nación sacerdotal en medio de todas las naciones de la tierra. Éxodo 19:6 dice lo siguiente: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El sueño de Dios siempre supera nuestra imaginación. Por tanto, debemos tener sueños más grandes y tenemos que aferrarnos a nuestros sueños de por vida. De esta manera podremos ver que los mismos se hacen realidad, aun cuando atravesemos por medio de dificultades y aflicciones. Dios, el director de mi vida. La gente se complace en planificar el día, el mes, el año y la vida, y trata de vivir de acuerdo a esos planes. Pero antes de que planifiquemos, Dios ya tiene preparado un plan para nosotros. Dios administra todo el universo de acuerdo a un plan. Por tanto, debemos conocer el plan de Dios antes de planificar nuestra propia vida y obedecerlo. Si la vida se trata de una obra de teatro, Dios es el director de nuestra vida. Dios ya lo preparó todo y nosotros somos los actores que nos movemos en el tiempo y en el espacio preestablecido por Dios. Cada uno de nosotros somos actores. El rol de actor consiste en exteriorizar lo mejor posible todos los movimientos y palabras que ha citado el director. Si el actor actúa como él quiere, la obra teatral se echa a perder. Por tanto, como actores de la vida, tenemos que hablar y actuar según lo que Dios ha establecido. Debemos seguir la voz de Dios, quien es nuestro director. Tenemos que estar interesados en oír la voz de Dios, obedecerla con sinceridad y seguirlo con esa fe que supera todo sentimiento e intelecto. Incline el oído a la voz de Dios. Si queremos vivir de acuerdo con el plan de Dios, debemos inclinar nuestros oídos a su voz. Dios le reveló su sueño al pueblo de Israel, que había pasado 430 años de esclavitud. Le mostró su plan de manera continua y convincente. Luego a Abraham le apareció, y luego le apareció a Isaac, y luego a Jacob. Y les dijo que llevaría al pueblo de Israel a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y les hizo saber el plan de usar a Israel como nación sacerdotal para todas las naciones de la tierra. Dios no planificó esto en la época de Moisés, sino que ya lo venía pensando desde la época de Abraham. Mientras las generaciones pasaban, la voz de Dios se hizo más certera y el plan más específico. Moisés, el elegido para cumplir el sueño, también fue cambiado, porque oyó la voz de Dios y empezó a aceptar el sueño de Dios. Por primera vez el sueño de Dios se imprimió en Moisés y el Señor usó a Moisés para librar a Israel de Egipto tras una etapa de aflicciones y dificultades en ese periodo. Dios habló a Israel a través de en la época de Moisés, pero además hizo crecer su confianza por medio de muchos milagros sobrenaturales. Si el pueblo de Israel hubiera puesto toda su concentración en las indicaciones de Moisés y les hubiera obedecido, hubieran vivido de acuerdo al plan de Dios. ¿Cómo reaccionó Israel frente a las instrucciones de Dios? Bueno, el pueblo de Israel no inclinó sus oídos a Dios. Era obvio que no iban a conocer el sueño de Dios. Es por eso que ante la primera adversidad ellos dudaron de Moisés y de inmediato le desobedecieron.
Retornemos a Egipto, dijeron. Es mejor que volvamos a la esclavitud. No hay manera de saber qué es lo que Dios está haciendo a nuestro favor. El pueblo de Israel se mantuvo en un corazón endurecido hacia Dios y Moisés, porque no tenía el sueño de Dios en su corazón. Hebreos 3, del 7 al 11 dice lo siguiente. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Al ver que la desobediencia se repetía, Dios castigó al pueblo de Israel. Se puede decir que los 40 años en el desierto fueron producto de la desobediencia. Si se hubieran concentrado en la voz de Dios y en escucharla, simplemente ellos no hubieran necesitado 4 décadas en el desierto. Por tanto, no debemos dejar de inclinar nuestros oídos a Dios. Él nos habla continuamente acerca de sus planes. La cuestión es que nosotros no lo escuchamos. Algunos dicen, no soy digno de recibir el sueño de Dios. Ni siquiera intentan incluso oír la voz de Dios. Pero debemos saber que el hecho de que nosotros hayamos creído en Jesucristo implica que recibimos sobreabundante gracia y sobreabundante amor, y que Jesús es el puente que nos une con Dios y es el testigo entre Dios y nosotros. Recuerde, querido hermano, que Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y ese fruto perdure. Esto está en Juan 15, versículo 16. ¿Qué significa esto? Quiere decir que somos elegidos por Dios. ¿Cómo es posible que Dios no tenga interés y tenga en poco a aquellos que Él mismo ha elegido? Ciertamente, Dios conoce nuestros dolores y alegrías profundamente y gobierna sobre ellos. Si aún así no lo puede creer, tenemos otra evidencia en la Biblia. Podemos tener un encuentro con el Dios que ha planificado nuestra vida, queridos hermanos. El Salmo 139:16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo y mi gestación, en todo estabas tú, y estaba todo ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Esto quiere decir que aunque hayamos vivido ni siquiera un solo día, todos los días de nuestra vida estaban escritos en el libro de Dios específicamente. A través de este versículo bíblico nos damos cuenta de que todo el guión de la película de cada vida ya está escrito. Por tanto, podemos gozar de una vida feliz tan solo si memorizamos el guión de cada escena que Dios ha definido previamente. Sin embargo, hay mucha gente que culmina su vida miserablemente porque ha tratado de actuar como si ellos fueran los directores de su propia vida. Si realmente fuimos llamados por Jesucristo, debemos vivir una vida obediente de acuerdo a la voz de Dios. Así podemos empezar a vivir una vida de valor según el plan de Dios. El Dios que ha hablado al pueblo de Israel por medio de Moisés, habla aún hoy día a través del Espíritu Santo y le está hablando a usted. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Eso se encuentra en 1 Corintios 2, 9 y 10. Siga el sueño del Señor. En segundo lugar,
Debemos buscar fervorosamente el sueño de Dios, el que Él tiene para cada uno de nosotros. Una de las características de aquellas personas que oran poco es que piden ayuda a Dios, pero con los planes ya establecidos. Esto no es nada más que un reflejo de chamanismo. Establecer algo por mi propia cuenta y luego pedir a Dios que ayude es una actitud absolutamente errónea. Dios, seguiré por este camino, voy a hacer estos negocios y creo que me ayudarás. Esta clase de actitud no complace a Dios. Por más que ore con ayuno y vigilias, ¿se imagina usted a un padre ayudando a su hijo, aún sabiendo que se dirige hacia un camino incorrecto? ¿Qué clase de padre ayudaría a los hijos cuando estos se dirigen hacia la desesperanza, diciendo, este es mi deseo, déjame ir, sé que me ayudarás en esto? Entonces, ¿qué clase de oración es la que Dios escucha y se complace en responder? Aquella en la que usted pregunta a Dios acerca de sus planes y propósitos. Tenemos que clamar a Dios en oración, pidiendo que nos enseñe más específicamente cuáles son sus sueños para nuestra vida. No obstante, hay muchas personas que definen sus propios planes de antemano y luego piden ayuda a Dios. Inclusive, muchos de los que vienen a recibir oración de mi parte demuestran esta actitud. Lo han definido todo y me piden que convenza a Dios. Esto es como decir, yo voy adelante, tú Señor, vas detrás mío. De ninguna manera esto es correcto. Entonces, ¿cómo debemos buscar el sueño de Dios? ¿Lo ha buscado en la palabra y al Espíritu Santo? Dios responde las oraciones de aquellos que lo buscan con fervor. Dios no revela sus sueños a aquellos que dicen, me da lo mismo tener o no tener un sueño. Para poder anhelar con todo el corazón, debe primeramente buscar la revelación por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Dios responde nuestras oraciones a través de la Biblia o la presencia del Espíritu Santo. Este proceso también es acompañado por un fuerte deseo. El deseo fuerte está conectado con el sueño de Dios. Dios produce un fuerte deseo en nuestro corazón, como la columna de nubes de fuego, cuando anhelamos la palabra y buscamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Permanece el fuerte deseo cada vez que ora? Es una gran pregunta. Para poder buscar el sueño de Dios, también es necesario que usted verifique si su deseo es verdadero o falso. Es decir, tiene que comprobar si su deseo es el sueño de Dios o no. Podemos discernir si es de Dios o no en medio de la oración, presentándole a Él nuestros deseos. Si la meta proviene de Dios, la sensación del fuerte deseo permanece en la oración. La sensación va a continuar. Si el grado de fervor disminuye en medio y a medida que pasa el tiempo, dé por sentado que no es de Dios, porque se trata simplemente de una emoción momentánea o incluso de un engaño del diablo. Lo siguiente que se tiene que preguntar es, ¿tiene usted paz en su corazón? Otra de las maneras de buscar el sueño de Dios es verificando si tenemos paz en nuestro corazón. Al contemplar el camino de Dios y que Él le está mostrando, tiene que sentir una paz inamovible. La paz interior tiene que sobreabundar dentro de su ser. Por el contrario, si usted tiene ansiedad y temor, no es un sueño que proviene de Dios. En este caso, usted debe seguir orando a fin de obtener convicción en cuanto al sueño de Dios. Así que debe orar para que el fuerte deseo llegue a su corazón a través de la palabra y el Espíritu Santo. Luego debe seguir orando para que la convicción sobreabunde en su corazón. Y por último, tiene que tener paz cada vez que piense en el sueño. Si siguiendo estos pasos todavía no ha recibido la certeza por parte de Dios, es recomendable seguir esperando. Muchas veces actúa rápidamente por encima de la obra de Dios y esto lo hace muchísima gente.
y se mete en problemas. Esta clase de actitud no está lejos de la desobediencia. Aunque no haya una respuesta inmediata, debe esperar y no actuar precipitadamente porque estará desobedeciendo a Dios. Pero si esperamos en el Señor con confianza, podemos descubrir el sueño que se destaca por esa fuerte convicción que llena nuestro corazón. Y a partir de ese momento, el resto de nuestra vida será guiado por el sueño de Dios. Seguir en obediencia y fe. En tercer lugar, para poder vivir en el plan de Dios, tiene que vivir en obediencia y fe. Hebreos 3, 18 al 19 dice lo siguiente. Hay quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La razón por la que el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra de Canaán es porque no obedecieron y no creyeron. Obediencia. Pero cuando uno comienza a vivir en obediencia, tarde o temprano surge una situación en la que debe sacrificarse. El sacrificio implica abandonar las cosas del mundo y entregarse a sí mismo. Cuando uno sigue el sueño de Dios, la gente del mundo lo critica y mantiene una posición hostil. Es en esas circunstancias que no debemos tambalear y esforzarnos por seguir el camino del Señor. No tenemos que transigir con el mundo y darles la mano, sino todo lo contrario. Debemos sacrificar incluso relaciones humanas, riquezas, fama de este mundo. No podemos transitar por el camino de Dios poseyendo las cosas del mundo. También tenemos que renunciar a todo lo que nos trae éxito del mundo, pues esta es la verdadera obediencia. Según los incrédulos, la obediencia puede parecer un sacrificio necio, pero lo cierto es que si uno no obedece, Dios no puede convertirse en el Señor de su vida. Lucas 14, 26 al 27 habla incluso acerca de no escuchar a los familiares cuando uno transita por el camino del Señor y de la fe. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y su madre, a su esposo o a sus hijos, a sus hermanos o hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús fue muy claro. Si uno no renuncia a los padres y a la esposa e hijos, los hermanos inclusive, no es digno de seguir el camino del sueño de que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Por tanto, si quiere seguir el sueño de Dios, debe obedecer y aceptar con gozo todo sacrificio que esto implica. Dios le dijo lo siguiente a Abraham con el objeto de probarlo. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Génesis 22:2. Cualquier padre sabe cuán difícil sería ofrendar a su hijo como sacrificio por el holocausto, en especial para Abraham, que ya había tenido que lo había tenido cuando tenía 100 años. Sacrificar a su hijo no era nada fácil. Sin embargo, Abraham obedeció sin argumentos. Como era un hombre que vivía por el sueño de Dios, confió y obedeció a Dios sin reservas. Abraham se dirigió hacia el monte y juntó con su pequeño hijo Isaac. En una mano tenía fuego y en la otra tenía el cuchillo. Él obedeció hasta el final. Y él obedeció hasta el punto en que Dios le dijo, detente, no sacrifiques a tu hijo, sé que tienes un corazón correcto. De esta manera, Dios prueba si nosotros podemos llevar a cabo su sueño o no. Lo más crucial aquí es ver si el visionario puede sacrificar lo que más ama. Abraham logró aprobar el examen sin ningún tipo de inconvenientes. Es necesario que usted también renuncie a las cosas que más ama en obediencia si realmente quiere seguir el sueño de Dios. Fe. Otro punto importante es que una vez tenga el sueño de Dios, debe caminar por fe, hermano, querida hermana. ¿Qué es la fe? Romanos 4:17 dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran.
Es decir, fe es creer que Dios puede resucitar a los muertos y llamar lo que no es como si fuesen. ¿Es fácil creer esto? Creer en Dios, o mejor dicho, confiar en Dios sin reservas, no es tan fácil como uno cree. Pero si decidimos creerle a Dios, Él se convierte en el Señor de nuestras vidas. Lo que pertenece a la carne debe ver, y si hace falta, necesita oír, gustar y tocar con sus manos. No creen en el mundo espiritual y se guían por los sentidos. Esta clase de personas nunca pueden tener fe espiritual, porque creer en Dios significa creer en aquellas cosas que no se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, el cielo es algo que no puedes ver, oír, gustar, tocar, pero lo creemos. Alguien que pertenece a la carne no se apartará cada vez más del reino de los cielos. Si desea ver a Dios con sus ojos, tocarlo con sus manos, probarlo mediante alguna evidencia física en su existencia. Por otra parte, aquellos que pertenecen al alma, creen en el intelecto y en la ciencia. Esta clase de personas no creen en algo, si no es lógico, porque solo lo científico y lo lógico tiene importancia, según ellos. Pero las cosas de Dios en su mayoría no se explican científicamente. Dios dividió el mar, resucitó a una persona que había muerto hacía 3 días. Desde el punto de vista científico, no es lógico que una persona que haya muerto hace 3 días recobre su vida. Sin embargo, Dios es diferente, y el que cree en Dios tiene la certeza de que creer en Dios es algo que va más allá de la lógica y que va más allá de lo científico. Para poder creer en estas cosas, deben pertenecer al Espíritu. Esta clase de personas creen en lo invisible y también en lo imposible. Es en este nivel que pueden tener comunión con Dios. Dios les abre los ojos espirituales y les abra a través del mundo espiritual. Por tanto, creen que sus ojos espirituales ven, y en el Dios que es la única justicia del mundo espiritual. No es creer en cualquier cosa y en algo inexistente, por más que los ojos físicos parezca necio. Sin tener esta clase de fe es imposible que Dios se convierta en el Señor de nuestras vidas y que manifieste sus milagros. Dios obra a través de aquellos que tienen fe. Aunque nuestra fe sea pequeña, del tamaño de un grano de mostaza, debemos creer en el Señor. Debemos creer que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Él conoce nuestras necesidades, y encomendarle nuestras cargas. De ahí cuando podemos vivir de acuerdo al plan de Dios y aferrarnos a su mano de poder. El sueño es el lenguaje divino. Dios nos habla a través de los sueños. Dios nos enseña qué vida quiere que vivamos por medio de los sueños. Por tanto, debemos concentrarnos en soñar. Debemos discernir constantemente en oración si el sueño que tenemos es de Dios o no, y asegurarnos de seguir el sueño de Dios. Escuche bien esta parte, que es muy importante. Recibir el sueño de Dios, soñar con perseverancia y hacer todo el esfuerzo posible para que ese sueño se haga realidad en nuestra vida, implica hablarle a Dios. Dios acepta y se complace con este estilo de vida. Dios nos habla cuando entramos en la dimensión de los sueños, nos enseña el camino que debemos seguir. Cuando hablamos con Dios, caminamos junto a Él. Por tanto, no debemos preocuparnos cuando haya dos caminos a elegir, porque si oramos aferrándonos al sueño del Señor, Dios nos enseñará qué camino debemos escoger. Por tanto, debemos estar interesados en oír la voz de Dios e inclinar nuestro oído a Él. Dios le otorga un sueño mayor y usa para su gloria a aquel que obedece su plan y se caracteriza por esa fe que supera todo intelecto y sentido, de manera que triunfa en el mundo y no hay otro camino sino creer en Dios. Ese es el fin de los que sueñan y le creen a Dios. Ni las intenciones ni los buenos actos valen. Debemos soñar, pero al mismo tiempo recordar que el sueño del hombre no produce felicidad. Podemos alcanzar la felicidad cuando concebimos el sueño de Dios y mantenernos
firmes en comunión con Dios. Finalmente, sintonice el reino de Dios. Por más que se emita un excelente programa radial, si uno no prende la radio, no la puede escuchar. Además, por más que tenga prendida la radio, si no sintoniza el canal que corresponde, tampoco podrá escuchar el programa. De la misma manera, si no estamos dispuestos a escuchar a Dios, jamás podremos concebir el sueño de Dios. Por más que Él nos hable, el reino de Dios es solo para aquellos que están dispuestos a oír. Los no creyentes preguntan a los curanderos y a los psicólogos acerca de su futuro, pero los cristianos debemos preguntarle a Dios. Dios quiere hablarnos directamente acerca de su visión. Por tanto, si deseamos recibir el sueño de Dios, entonces debemos, antes que nada, oír la voz de Dios. Tenemos que mantenernos alerta, oír la voz de Dios y obedecerla. Es ahí cuando Dios nos revela hasta las cosas más minuciosas que debemos seguir a fin de cumplir con su sueño. Por tanto, no es necesario que nos afanemos por el camino a seguir. La preocupación y el afán son sinónimos de desobediencia. Nuestro deber es oír la voz de Dios y obedecer. Entonces el sueño de Dios moldeará nuestra vida para lo mejor. Recuerde que Dios desea que usted haga oraciones del tamaño de Dios. Recuerde que usted es una persona con una mente renovada y que su Dios es un Dios todopoderoso. Sueñe en grande, honre a Dios con sus sueños, haga y tenga sueños del tamaño de Dios. Ese es el mensaje que el pastor Paul Yonggi Cho declaró en esa oportunidad, y wow, que nos desafía y nos enseña la manera correcta de cómo tener esos sueños y cómo tener sueños del tamaño de Dios. Vamos a orar. Padre, hoy bendigo a cada persona que está escuchando esta traducción, Señor, de este sermón. Bendigo cada persona, Señor, que hoy ha perdido sus sueños. Oramos, Señor, por esas personas que han sepultado esos sueños. Esas personas que tal vez han estado dudando si ese sueño viene de ti o no viene de ti. Señor, confírmales por medio de tu palabra. Hoy oro por cada persona, Señor, que tú seas hablándole por medio de tu Espíritu Santo, que tú seas llenándole de convicción. Quita esos sueños que no provienen de ti. Quita esos caprichos, Señor, que van a llevar a un camino de destrucción y guíanos en el camino eterno. Ahí donde estás le vas a decir: Dios, guíame en tus sueños, coloca tus sueños en mi corazón. Dile: yo quiero perseguir el sueño tuyo. Y hoy, Señor, resucitan esos sueños que estaban muertos. Esos sueños de un hogar mejor, esos sueños de tener a sus hijos consagrados, esos sueños de sanidad física son tu voluntad. Tu palabra dice: somos tus amados y tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Ahí está tu buena voluntad, buena, agradable y perfecta. Hoy, Señor, yo creo que es tu voluntad que prosperes mi vida, es tu voluntad que mi ministerio avance y crezca, es tu voluntad ser prosperado y bendecido, es tu voluntad que mis hijos obtengan las mejores cosas. Señor, gracias porque tú tienes lo mejor para nosotros. Señor, hoy bendigo los sueños de cada persona que está aquí escuchando este mensaje. Bendigo a cada persona que te ha creído. Desato visiones y sueños. Le vas a decir al Señor en tus propias palabras: dame la capacidad de soñar. Dile: quiero ser un soñador como José. Quiero ser un soñador como lo fue Abraham. Y yo te creo, porque los sueños son el lenguaje tuyo. Es la única forma en la cual tú hablas, porque tu lenguaje es grande, tu lenguaje es sin límites. Enséñame a hablar tu mismo lenguaje, Señor. Yo te lo pido hoy en el nombre poderoso de Jesús. Dígale: Señor, hoy yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu bendición. Gracias por amarme. Gracias, Señor, por tu bendición sobre mi vida. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso.
Hoy te adoro y hoy te exalto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga. No olvide suscribirse a este canal, compartir este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbase. Nos vemos los días lunes, los días miércoles y los días viernes en noches de oración. Si usted tiene alguna petición, si está pasando por algún momento difícil, conéctese en vivo en estas transmisiones. Que Dios lo bendiga y que sueños del Señor vengan sobre su vida y que la fe, la esperanza y el amor crezcan en su vida todos los días. Que Dios le bendiga. Hasta luego, queridos hermanos.